Olá a todos, bem-vindos a esta sessão especial da revista SIR, Estudos de Conservação e Restauro. Hoje vamos ter o imenso prazer de poder entrevistar o professor Salvador Munhoz Vinhas, dispensa qualquer apresentação. Professor, muito obrigada pela disponibilidade, pela amabilidade que teve em aceitar este nosso convite. E começando já a entrevista, gostaria de convidá-lo a iniciarmos esta conversa pela discussão de questões terminológicas. E gostaria de perguntar-lhe se considera que os conceitos relacionados com a conservação estão perfeitamente definidos, perfeitamente aceitos globalmente, nomeadamente a definição do próprio termo conservação. Bueno, buenos días. Quien está agradecido soy yo, quien se disculpa por no hablar portugués desde el primer momento soy yo. Y respondiendo a esa pregunta, bueno, yo diría que los términos están perfectamente indefinidos. Es justo lo contrario. Quizá uno de los problemas más importantes en nuestro campo es precisamente que usamos términos de manera, yo diría, borrosa o difusa. Términos que funcionan en el habla normal, términos que sabemos usar pero que no sabríamos definir bien. Yo me acuerdo en el 2007 estuve dando un curso de teoría en el Museo Británico en Londres. Y claro, había gente de muchos países, pero en fin, yo era quizá no, seguro, el que peor inglés hablaba. Y yo tengo que conseguir la atención de la gente, porque voy a estar hablando un montón de horas y necesito captar su atención. Entonces lo que se me ocurrió es proponer una serie de paradojas o de ideas chocantes, ¿no? que les intrigasen. Y la primera de ellas era precisamente, había una diapositiva y decía "Conservation does not conserve", que es una paradoja. Luego la desarrollé en una conferencia en Filadelfia 2011, creo, una cosa que llamé el síndrome Frankenstein. La idea, este es un término solo, ¿no? de nuestro campo, ¿no? Conservación, pero es un ejemplo que podría aplicarse a cualquier otro término: conservación, restauración, preservación preventiva, reversibilidad mínima. Cualquier concepto de estos, si uno lo analiza, está relativamente indefinido. El término conservación es quizá el más importante y es seguramente uno de los que más erróneamente se entienden, porque realmente la conservación pues no conserva. Nosotros recibimos el objeto y lo devolvemos cambiado, más fuerte, con pegamento, sin barniz. Sí, más bonito. Más bonito, exacto. Sí, exacto. Normalmente lo devolvemos mejor, pero no lo conservamos casi nunca. Siempre lo alteramos, ¿no? Por eso decía conservation does not conserve. Y eso mismo, esa idea puede aplicarse a cualquier otro concepto, ¿no? Yo creo que la restauración peca, es muy buena pregunta, porque tiene el problema de no diría indefinición, de una mala definición, ¿no? Esperamos una cosa, decimos hacer una cosa, pero luego hacemos otra, seguramente mejor, ¿no? Porque si no, no tendría sentido la restauración. É sua opinião que os princípios basilares atuais, las premisas clásicas, como lo llamas, Sí. são efetivos? Bien, también muy buena pregunta. Los principios clásicos, pues eso, reversibilidad, reconocibilidad, mínima intervención, respeto, esos principios son efectivos. Sí, son efectivos, es decir, tienen un efecto y es un efecto positivo. Otra cosa es lo que decíamos antes, que estén bien definidos o que los entendamos realmente bien, pero son efectivos, sí, por eso existen, por eso se mantienen, por eso pasan casi diría, exagerando un poco, de generación en generación, por eso los profesores los hemos enseñado mucho tiempo. Ahora, ¿puede haber otros principios más efectivos? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, creo que la restauración está cambiando, pero bueno, los antiguos no son, no es que sean malos, Sí, sí, sí. es que son buenos o incluso muy buenos, pero hay otros que son mejores, en mi opinión, ¿no? Hay que desarrollar también los conceptos, sí, ¿lo Sí, sí, piensas? sí, sí, desarrollar, evolucionarlos, mutarlos, como, pues no sé, igual que un insecto pasa por varias fases y al final sale una mariposa preciosa, pues no sé, algo así, ¿no? Somos una disciplina muy joven, así que, bueno, es lógico que evolucionemos, ¿no? Na sua ótica, quais os principais problemas que a conservação enfrenta na realidade? Uf, Os principais desafios, se calhar é uma palavra melhor. sí, pues, a ver, ah, esto es muy amplio. Bueno, Sim. hoy día, en este momento, en marzo de 2014, en el sur de Europa, el principal problema que enfrenta la restauración es que es, en cierto modo, un lujo social o un lujo cultural, no es una urgencia y alrededor nuestro hay problemas bastante más acuciantes, ¿no? Ese yo diría que es ahora aquí, en este sitio en el que estamos hablando, en este entorno cultural en el que nos movemos nosotros, yo creo que es el principal problema y no es un problema propio de la restauración, es un problema propio de muchos campos por desgracia. Pero en general, y mirando un poco más en un ámbito mayor, eh, probablemente hay una serie de problemas teóricos o filosóficos que son importantes y luego también hay problemas técnicos. Problemas teóricos y filosóficos básicamente es enfocar la restauración de manera que la sociedad para la que trabajamos la perciba no como algo raro que hacen unas personas en unos sitios cerrados, que no, sino como algo que tiene un impacto. Esto, la ecología nos lleva como unos 30 o 40 años por delante, entonces estamos haciéndonos conscientes de lo importante que es pues, la sostenibilidad ecológica a medio y largo plazo. Y los que tenemos hijos ahora además lo Sim. vemos de otra manera, ¿no? Sim. Ostras, pensamos, hay que Claro. preocuparse por el futuro. Bueno, ellos lo han logrado, nosotros tenemos también que lograrlo, porque la sostenibilidad cultural es también, yo creo, un reto que nos está, vamos, nos está cayendo encima de muchos modos. Nos está cayendo encima hace tiempo, pero digamos la globalización, que tiene un montón de cosas buenas, tiene también algunos peligros ahí que nos hacen, que nos pueden afectar también a medio plazo. Ese sería, digamos, el problema teórico principal. Problemas técnicos, ahí cada campo tiene el suyo. Yo trabajo en el campo de la restauración del papel y bueno, tengo mis ideas, habría que cambiar esto y lo otro, pero quien trabaja en otro campo, en pintura, pensará, no, lo importante... Mirado en general, yo diría que el principal reto técnico que vamos a enfrentar en la restauración serían los nuevos materiales. Los nuevos materiales que, bueno, yo ya por edad creo que no tendré mucho problema con ellos, pero las personas más jóvenes cuando empiecen a enfrentarse a toda la enorme variedad de materiales sintéticos de difícil identificación que conforman el patrimonio, pues se van a, vamos, van a tener, ese va a ser un reto duro, apasionante. Yo creo que, ya digo, por edad, yo creo que a mí no lo voy a vivir mucho, lo voy a ver, pero no, desde, como decimos en español, lo voy a ver desde la barrera. Los que estarán con el toro yo estaré detrás de una barrera y la gente que se enfrente a ese problema realmente, pues bueno, Será um desafio. sí, es un desafío muy apasionante y difícil. Gostaria de perguntar-lhe também se considera que a área da conservação precisa de urgente revisão ética, teórica. No, no. Aquí puedo dar una respuesta clara, no. Es decir,
precisa de una revisión, pero no es urgente. No es urgente. De hecho, los cambios, si miramos a la historia en nuestro ámbito, los cambios suceden en términos como muy rápido de medio siglo, ¿no? Cambian medio siglo, vuelven a cambiar. El documento, el que yo considero documento fundacional, el documento que primero pegó un vuelco a las visiones clásicas, que es la Carta de Burra, la primera carta de Burra en Australia, tuvo su primera versión en 1979. Y ellos se reunieron en el 78 y la carta salió en el 79. Han pasado, caramba, ¿cuánto han pasado? 30, casi 50 años y estamos todavía asimilando Burra. Y han pasado 50 años, ¿no? Entonces, ¿es urgente el cambio? Urgente no. ¿Es aconsejable? Sí. ¿Está sucediendo? Sí, está sucediendo. Estamos virando, ¿no? Pero la restauración es como un gran transatlántico que tiene que cambiar de dirección y bueno, le cuesta. No es como una moto, ¿no? Que va... Entonces, bueno, pues eso. De que forma, urgente, não. peço desculpa, Perdão? de que forma é que essa mudança, embora mais lenta, pode dar-se? E gostaria também de, já agora, perguntar-lhe qual é o papel das universidades e das instituições de investigação e desenvolvimento nesse processo. Pues puede darse, casi diría, esto es casi como los libros de autoayuda, ¿no? que a veces te dan consejos y bueno, a ver, pórtate como quisieras ser, ¿no? Bueno, quizá la manera en que pueda darse esa mudanza, ese cambio, sería primero convencernos nosotros de ese cambio para poder comunicarlo. Y eso toma tiempo, requiere tiempo y esfuerzo. Ahí precisamente las universidades o los centros de investigación que lideran la restauración en muchos sentidos, bueno, exacto, los centros de formación que somos porque yo trabajo en una universidad también, pues los centros de formación que enseñamos, en cierto modo, lideramos cómo va a ser la restauración, bueno, estaremos en la vanguardia de esa mudanza. Entonces, todo empieza por nosotros, ¿no? en cierto modo. Considera que, com frequência, tendemos a ignorar questões relacionadas com a ética, com a história da própria conservação, em detrimento da informação que nos é gerada pelos instrumentos da ciência e da tecnologia. Ou seja, olhamos muito para os resultados científicos, analíticos, e ignoramos um pouco a reflexão sobre os aspectos teóricos, éticos, as lições que a própria história da conservação nos pode dar. También tengo una respuesta clara y es sí. Sí, yo pienso que sí. Esto es como un péndulo, ¿no? Y en cierto modo ahora estamos en un extremo, ¿no? Porque los aspectos materiales, los aspectos que pueden ser tratados por las ciencias materiales, han mejorado tanto la restauración, la ciencia y en cierto modo la tecnociencia nos ha ayudado tanto que hemos podido llegar a pensar que nuestra disciplina de la restauración es exclusivamente científica o muy mayoritariamente científica. Y yo diría que es al revés. Yo diría que es una disciplina humana que tiene una estupenda herramienta, fantástica en la ciencia y en la tecnociencia, pero bueno, no sé, a veces es que parece que es al revés, parece que digamos que la restauración es como un apéndice que cuelga de la ciencia, ¿no? Esto es la ciencia y aquí cuelga la restauración, así, ¿no? A mí me gustaría verlo al revés, sí. De que forma pensa que poderia resolver-se a subjetividade
Vamos falar de subjetividade agora. Subjetividade esta que ainda existe na prática da conservação. Quero dizer com isto, quero referir-me à multiplicidade de metodologias possíveis, metodologias aceites, de materiais que nos provém agora de toda esta explosão industrial, e também dependendo do profissional, cada profissional que executa um determinado trabalho. Há questões de gosto, questões de contexto. O que pensa sobre este conceito? Bueno, es una... Caramba, lo malo de las buenas preguntas es que uno se queda reflexionando y a veces la respuesta no está a la altura de la pregunta, ¿no? Yo, para empezar, el término resolver, porque en español las cosas que se resuelven son los problemas. Es decir, hay un problema y entonces se resuelve, ¿no? Entonces, si uno habla de resolver la subjetividad, está, digamos, implícita la idea de que la subjetividad es un problema. Y yo creo que la subjetividad no es un problema en restauración. Igual, la subjetividad puede ser mala o puede ser buena. Igual que la objetividad puede ser mala o puede ser buena. La gente usa el término objetivo para decir el término como sinónimo del término justo. Es correcto, es justo, es objetivo. Estoy siendo objetivo. Pero no, vamos, no... Nosotros trabajamos para los sujetos, nosotros cambiamos las cosas de manera que a los sujetos las cosas les resulten mejor, signifiquen más, produzcan más placer estético, etc. Siempre trabajamos para los sujetos. De hecho, solo ya en la mera elección de qué cosas van a ser conservadas, de todos los millones de objetos que hay alrededor, conservamos unos poquitos. Y esa elección, para empezar, que es la madre de la restauración, esa elección no es objetiva, nunca es objetiva. Es decir, seleccionamos un material, un objeto, este me es más valioso, este menos, este me representa mejor, este me representa peor, este me recuerda cosas buenas, lo conservo, este me recuerda cosas malas, lo tiro, o al revés, este me recuerda cosas malas, lo conservo para nunca repetirlas, ¿no? Un campo de concentración, Auschwitz. Pero eso son elecciones siempre subjetivas. La subjetividad está en la raíz de la restauración. Así que no tenemos que resolver el problema de la subjetividad, tenemos que usar una subjetividad mejor, más útil, más eficaz. Claro, esto quiere decir a lo mejor que precisamente los gustos del restaurador no tienen que jugar un papel, porque el restaurador debe darse cuenta de que está trabajando para un colectivo, para un grupo más o menos grande. Está trabajando para gente que todavía no ha nacido, ¿no? Pero no está trabajando para él, ¿no? Yo por eso, bueno, resolver la subjetividad, no, vamos a abrazarla. Había un artículo, leí hace poco, Embracing Subjectivity, ¿no? Vamos a abrazar la subjetividad, pero vamos a abrazar la subjetividad buena, ¿no? La que nos permita mejorar nuestra disciplina. Sobre los gustos del restaurador y los diferentes enfoques, es que no puedo dejar de recordar un artículo fascinante que ha tenido muy poca difusión de un teórico danés, donde sugería que podía ser realmente útil y éticamente correcto restaurar las distintas piezas de una misma colección con técnicas diferentes, incluso con criterios diferentes, cosa que nosotros al principio nos choca. Él argumentaba con razón que de esta manera, si en un futuro cambiaban las necesidades o los gustos, cosa que ha venido ocurriendo a lo largo de toda la historia, es cierto. Si teníamos diversos enfoques en una misma colección, al menos una parte de la colección tendría más posibilidades de resultar satisfactoria para nuestros descendientes. Mientras que si esa colección estaba toda restaurada de una misma manera y esa manera no resultaba satisfactoria,
la colección perdería mucho, mucho valor. Es una idea muy, muy, Sí, muy interesante interesante isso. y muy chocante. Vamos. Así que no sé tampoco si distintos gustos, vamos, si la homogeneización en criterios es necesariamente buena. No tengo esa certeza. Tampoco tengo la certeza de lo contrario, pero no sé, ese argumento me parecía muy, muy, muy intrigante y muy, muy interesante. No se puede descartar a la primera, ¿no? Hay que reflexionar. No tengo una respuesta clara sobre esto, sin embargo, ¿no? Pero En fin. é interessante, sim. Sim. Pensa que é possível falarmos numa única teoria da conservação? E aqui vou recorrer a uma citação de Stephen Hawking, na sua Uma Breve História do Tempo, em que diz: uma boa teoria deve conter poucos elementos arbitrários. Considera que a conservação contém poucos elementos arbitrários? Podemos falar de uma teoria, teorias. Sí, sí. hum, Yo, yo, yo leí, yo confieso, no leí Breve Historia del Tiempo, leí la brevísima Historia del Tiempo que decías. sim. Es que la breve historia del tiempo no la entendía la gente y yo he hecho ahora la brevísima historia del tiempo, donde solo incluye una fórmula, me acuerdo de esto, ¿no? Y yo no logré entender perfectamente aquello. Así que era muy... sobre sobre la necesidad de no introducir elementos arbitrarios, esto es muy, 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 muy interesante. Eh, eh, porque yo creo que precisamente, bueno, primero no es lo mismo una teoría física que una teoría de una disciplina tan plástica como es la restauración, ¿no? Y precisamente la teoría contemporánea yo lo que creo que hace es introducir elementos, reconocer la arbitrariedad. Si vamos reconocer el valor de la arbitrariedad o de la subjetividad si queremos, ¿no? Que no son elementos sinónimos pero están muy relacionados, ¿no? Y no sé, en este sentido yo diría, bueno, esto es como el principio de incertidumbre de Heisenberg, por citar una teoría del campo de la física, bueno, pues aplicada al mundo social, ¿no? Este sería un equivalente mejor. La teoría del principio de incertidumbre es bonito, aunque precisamente lo que introduce es la incertidumbre. Bueno, pues en restauración, pues eso, también estaría bien introducir la incertidumbre que da la subjetividad o las posibles variaciones en gustos y en expectativas y en necesidades sociales que pueden tener diferentes grupos sociales en una misma nación, en un mismo ámbito cultural y en un mismo momento o a lo largo del tiempo, que es una cosa muy, muy complicada. Así que, bueno, sí, yo diría que en este caso, bueno, está bien que haya, no sé, que haya arbitrariedad, que precisamente el reconocimiento de la arbitrariedad es un mérito, ¿no? Es algo positivo. Vou aproveitar essa resposta que me deu, muito interessante essa analogia, e vou então perguntar-lhe se considera que a conservação poderia aprender mais com as ciências exatas em termos de metodologia. Uf, no lo sé. Podría, de las ciencias, vamos, siempre se puede aprender más de casi de cualquier cosa. Ciencias exactas en español son las matemáticas, o hablamos de ciencias materiales. ¿A qué ciencias nos referimos? Física, Sí, ajá, vale. ¿Podemos matemáticas. aprender? Yo creo que no, yo creo que, bueno, seguro que sí, ¿no? Pero no mucho. Podemos aprender, yo creo, bastante más de las ciencias sociales o incluso de las ciencias humanas, como por ejemplo la psicología o la moderna psicobiología. Hay personas que están trabajando en este campo, pero son científicos de la restauración
o incluso teóricos de la restauración, y la verdad es que creo que ese es también un campo que merece exploración y que puede aclararnos muchas cosas sobre por qué tomamos unas decisiones u otras, ¿no? Pienso ahora en Stefan Michalski, del Instituto Canadiense de Restauración, o Jim Drusick del Getty Conservation Institute. Están trabajando de manera muy creativa en este sentido. Y creo que en la próxima década empezaremos a ver buenos resultados. Não poderia deixar de terminar sem perguntar-lhe em que publicações ou projetos está atualmente a trabalhar. Ahora tengo la idea de un libro. Estoy anotando nombres de capítulos, estoy recopilando material, estoy esbozando títulos que resulten descriptivos y capítulos que tengan sentido, ¿no? Estoy en esto, estoy también recopilando materiales y ejemplos. Ya veremos. El libro trata sobre las paradojas de la restauración. Yo publiqué el libro de teoría contemporánea en español en el 2003, en inglés en el 2005. Han pasado casi 10 años y desde entonces acá hay cosas que me gustaría pulir y cambiar, y ejemplos muy bonitos y ideas fantásticas que me han enseñado otras personas y que creo que merecen mucha difusión, y si contribuye a ello, fantástico, ¿no? Ya veremos, ¿no? La verdad es que nuestro campo está lleno de hermosísimas paradojas, y ponerlas de relieve o incluso intentar dar respuesta pues podría ser muy interesante. Ese es quizá el proyecto, que más decir que estoy trabajando, no, pero el que estoy empezando a trabajar, ¿no? y que eventualmente haré. Vamos aguardar, ansiosos, que publique essa sí, obra. Sí, ay, ojalá, sí, gracias. Professor, muito obrigada. Queria agradecer em nome de toda a equipa da revista Estudos de Conservação e Restauro por esta agradável conversa. Muito obrigada. E estamos sempre receptivos para que nos venha visitar e falar novamente connosco. Despedimos-nos então assim. Muito obrigada também a todos que estiveram a seguir-nos. Até à próxima.